Como pueden ver ahí, la organización de la familia se rige bajo una obligación de tipo afectivo, y así también descartamos todas las, el padre biológico, la madre biológica, no. Poco importa si son padres biológicos, no biológicos, heterosexuales, homosexuales, lo que sea. El punto es, ¿cuándo es que hablamos de familia? Poco importa la religiosidad que podemos encontrar. Cuando hablamos de familia, hablamos de una organización que se basa sobre un principio, una obligación afectiva entre los integrantes del hogar. Obligación afectiva significa que, bueno, ¿ustedes qué entienden? Más bien, la convierto en una pregunta. ¿Qué entienden ustedes con esa expresión, con ese concepto? Obligación afectiva. No les muero. Adelante. Fuiste tímido, pero porque se tiene una cierta responsabilidad a que vayas a responder a las afectos de las demás personas. Porque tiene que haber una cierta conexión. Yo imagino que nace principalmente de la necesidad de estímulos y de la necesidad de la realización personal. De esta manera los individuos pueden sentir una obligación de ser recíprocos con el afecto que reciben. De esta manera puede hablarse también de la responsabilidad afectiva, que es la manera en la que una persona puede corresponder de forma adecuada a los sentimientos o a las relaciones que tiene con las demás personas. hay una palabra que me llama la atención y que creo que es importante que relacionemos. Corresponder. Corresponder tiene que ver con ese elemento de la obligación, porque significa que si fuéramos integrantes de la misma familia, no nosotros. Gracias por darme el hermano, una vez también, te lo agradezco. Pero el punto es, somos integrantes de la misma familia, significa que yo tengo que hacer algo por ti y tú tienes que hacer algo por mí, corresponder. Efectivamente, en general, eso está en sentido de obligación. Cuando hay una obligación, hay un llamado a corresponder entre más individuos. Por lo tanto, eso implica que yo te debo algo a ti y tú me debes algo a mí. Esa es la idea de la obligación. Hablar de que es una obligación afectiva, que es parte de lo que estaba diciendo, voy a tratar un poco de traducirlo en peras y manzanas. Significa que, efectivamente, ¿por qué le obedeces a ese señor y no al otro? Porque el señor es mi papá y el otro señor es un extraño. O ¿por qué le obedeces a esta señora y no a la otra? Porque ella es mi mamá y la otra es una persona a lo mejor muy respetable, que tengo una buena opinión hasta que me cae bien, pero no hay esa obligación con ella. La obligación, ¿por qué afectiva? Porque uno puede decir, no, pero hay una vinculación de sangre que deriva de nacimiento y todo eso. Cuando hay hijos adoptivos, cuando hay familias que se dan de otro tipo, evidentemente a lo mejor no hay ese elemento biológico, pero aún así hay ese sentido de responsabilidad recíproco que lleva a un padre biológico o no, una madre biológica o no, a decir, pues tenemos que darle de comer a este niño. Y a lo mejor el niño, pues tenemos que no hacer enojar a nuestros papás. ¿Por qué? Porque son los que nos dan de comer, no lo tienen a lo mejor tan claro aterrizado, pero así funciona la obligación familiar, la obligación hay una relación que se rige sobre una componente, ¿sí?, de tipo de un afecto, es decir, de tener un cariño, un elemento sentimental hacia las otras personas, pero esa es la que sustenta el hecho de que nos sentamos en deber con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestras hermanas, con nuestros padres, y nos sentamos la misma obligación hacia otro ser humano porque no forma parte de esa organización. Una familia es una organización. Ahora, ¿qué sucede? Por medio de esa organización nosotros atendemos a esas necesidades que comentaba antes: hogar, protección, alimento, reproducción.
Pero yo espero que ustedes se den cuenta que no es suficiente, que nos quedamos cortos. En pocas palabras, que hay otras necesidades que la organización familiar como tal no puede resolver, no puede atender. Sirve para esto. Y tendemos a organizarnos en familias porque así pensamos atender, me regreso de así pensamos atender a esas necesidades. Pero hay otras necesidades que ese tipo de organización no logra resolver. Pensemos, ¿cuáles podrán ser? Educación. Bien, Seguridad. seguridad. También, pero vamos a ver después. Es decir, sí, pero es una siguiente. Salud. Ok, ¿qué más? ¿Cómo se dice? Salud cardíaco, o medicamentos o ese tipo de. Bueno, cuando pienso en eso, Servicio. muy bien. Ahora, yo quiero resumir en otras que un poco tienen que ver con lo que ustedes dijeron, otras cosas quizás no, pero se pueden encasillar en eso. Vaya. Educación. Ahora, la educación en el sentido de la formación escolar. Por más que dentro de una organización familiar los padres, es decir, quien ejerce el esquema de autoridad, porque en cualquier organización también hay un esquema de autoridad. El punto cuál es, por más que puedan ser ilustrados los padres y madres dentro de una familia, no tienen la capacidad esa organización de atender a la necesidad de tener una formación escolar para, por ejemplo, las generaciones de los hijos. Porque a lo mejor puede haber un padre ingeniero informático, una madre química o bióloga, y luego pues ninguno de los dos a lo mejor trae ni el gusto ni el conocimiento de literatura. Aún así es parte de la formación de educación. Y bueno, pueden cambiar las disciplinas, pero el sentido es el mismo. Es decir, para tener un planteamiento de formación educativa escolar que busque, pero como mencionaba, la realidad es un asco la escuela pública, privada, en fin. Pero de todas maneras, para buscar esa formación que pueda de alguna manera abarcar cuanto más posible, no podemos confiar en los recursos, en la estructura que tiene la organización familiar. No le alcanza para eso. ¿Cómo no le alcanza para otra cuestión que creo probablemente no se mencionó tal cual? Quizá estuvo indirectamente en alguna de sus respuestas. Es decir, para mantener la organización familiar, digo, Había una canción que dice no se puede comer del amor, no se puede vivir del amor. o para mantener la organización familiar, para mantener el hogar, para dar protección, para dar alimento, se necesita generar recursos. Vamos a hablar de dinero o capital. Y normalmente ¿qué sucede observando la realidad? El recurso no se genera dentro de la organización familiar. A lo mejor en otras épocas o en otros siglos, con las familias de 15 hijos y que todos iban a trabajar en campo ya desde niños, uno puede decir, bueno, se puede resolver dentro de la familia. Pero la realidad más general, afuera de esos casos límites, es que nosotros buscamos fuera de la familia generar nuestros recursos que a lo mejor pueden servir a las necesidades tanto de nuestra familia como nosotros individuales. Y por lo tanto, pues, gracias papá, gracias mamá, voy a chambear. O voy a estudiar a lo mejor. Que también lo hacen en un plan de formarse, que no se ha iniciado su plan en Guadalajara y de motivación. Otro elemento, ustedes hablan antes de salud.
no es tal cual. Pero ¿cómo resuelves un problema de salud? Buscas, si eres un papá y tienes un hijo pequeño, o si eres un adulto igual y tienes un problema de salud y no te dedicas a eso, buscas afuera un médico, un especialista, alguien que tenga la competencia para decirte qué tienes y qué puedes hacer para quitarte el problema de salud. Entonces, si tienes un accidente y te lastimas la rodilla y por eso dices a todos tus amigos que eres malo jugar fútbol porque eso te pasó, en realidad lo que pasa es que vas a buscar un ortopédico para que te resuelva el problema de tu rodilla, porque mueves de la idea que esa persona tiene la competencia técnica que se requiere para tu problema de salud. No es solo una cuestión de salud. Vivimos en la era digital donde nos creemos muy brillantes y chingones porque los teléfonos hacemos todo, pero pues si se nos descompone la computadora, entramos en ti. ¿Y qué buscamos? Buscamos a alguien que nos diga qué hacer con nuestra computadora. La arreglamos, no la arreglamos, compramos otra nueva, pero ¿cómo hago para comprar otra nueva? Pero ¿quién nos lo dice? Normalmente no somos nosotros a tener esa competencia técnica, la buscamos en alguien más. Igualmente, para blindarme de toda posible observación, a lo mejor uno estudia medicina, por lo tanto se receta solo cómo solucionar el problema de salud, pero busca a alguien por la compra. O uno es un genio en informática y puede hackear los sistemas de todo el mundo, pero si le da tos, necesita documentos. Necesitamos de competencias técnicas que no están en nuestro entorno familiar y las buscamos. Por último, necesitamos hacer relaciones económicas, es decir, relaciones de intercambio con alguien que está fuera de nuestra familia. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros tenemos algún recurso que nos sobra, que no es estratégico, que no nos sirve, pero nos hace falta otro. Por lo tanto, desde el intercambio más básico hasta el intercambio más común, que es el que se da por medio de la moneda, por medio de pagar una cantidad de dinero. Pero nosotros buscamos afuera de nuestra familia una serie de cosas que no tenemos y las intercambiamos por algo más. Lo más común con dinero, pero también nos pasa, ay, esto ya no me sirve, llévatelo y me dame otra cosa, hazme otro favor. Estas son relaciones económicas. Y otra vez, insisto, no se pueden aprender por su propia naturaleza dentro de la organización. ¿Y a dónde vamos? ¿Dónde buscamos la manera de atender esas necesidades? ¿Quién nos las resuelve? Dimos unos ejemplos, así que a lo mejor nos movemos de una organización, a lo mejor voy a plantear la pregunta de ustedes. Nos movemos de una organización hacia otra organización. ¿Cuál es? La sociedad. La sociedad. ¿Cómo se rige la sociedad? Dijimos que la familia se rige bajo el principio de la obligación afectiva. ¿Cuál es el principio que rige la sociedad? Es sencilla. Piensa en derecho. Derecho 1, derecho privado, ¿cómo son los derechos? No. ¿Estado? No. ¿Cuál es el principio que rige cualquier organización llamada sociedad? ¿Organización? Pues la organización es una metodología. ¿Derecho natural? A ver, tomemos esos ejemplos. A lo mejor los ejemplos de ayuda. La educación. A ver, comenten. Nos veo un poco perdidos. Tomemos esos ejemplos. Otra vez, están enfermos, van con el médico porque tiene la competencia técnica. El médico les dice qué hacer y les hace una receta de lo que hay que tomar y de los que deben tener. Ustedes, además de agradecer, ¿qué hacen al final de la consulta? No pagan.
¿Qué está pasando ahí? Bienes y servicios. Intercambio. De bienes y servicios. Hay una palabra mágica que una vez que le dicen todo es muy sencillo. No. Hay un contrato. Hay un contrato. Es decir, un contrato es un intercambio, pero que se rige bajo un elemento particular. Un contrato, más allá de lo que dice el Código Civil mexicano en términos abstractos, en términos jurídicos, un contrato es un libre encuentro de voluntades. Porque cuando tú vas con el médico, dices, bueno, yo tengo estos problemas, usted me puede dar su competencia, yo le doy dinero. Y los dos están de acuerdo en eso. Los dos están de acuerdo que el doctor le dice qué hacer y el paciente paga. Si no hubiera ese acuerdo, no hay problema. Porque si el paciente no paga, el doctor se enoja. Si el paciente va con el doctor y el doctor no le hace la receta ni le dice nada, ahí es el paciente que se enoja. Pero si los dos se dan lo que se han prometido dar, o sea, hay las dos voluntades se cumplen y se encuentran de manera. Eso es un contrato. No piensen, claro que el contrato es también cuando van con un notario, lo formalizan, se escriben, lo firman, pero en realidad en nuestra vida cotidiana nosotros suscribimos un montón de contratos sin tenerlos que formalizar. Si ustedes van a la tienda de abarrotes de la esquina o a los otros, y van a comprar algo, si van a la tienda de la esquina a lo mejor es más llamativo, porque cuando compran ni le dan ni siquiera una nota. Estamos hablando de no le dan ni siquiera una nota, aún así, ustedes le dan el dinero, la doña o el don le da lo que ustedes pidieron, eso es un contrato. Porque los dos estuvieron de acuerdo en hacer eso. Tú, y otra vez, siempre pensando en cuando uno se da el contrato. Ah, pues quiero comprar los limones. Ah, no, los limones ahora subieron de precio, están en doble. Ah, no, entonces no los compro. Porque ahí no hay ese encuentro de voluntades. Ahí no se realiza, no se concreta el contrato. Cualquier relación que se da en la sociedad se rige bajo la obligación contractual. Es decir, la sociedad es la organización que se rige sobre contratos. La obligación que tienen las partes deriva del contrato. No se necesita formalizar, pero queda claro que si tú y yo nos comprometemos, yo tengo, no sé, hagamos cosas, yo quiero vender mi carro, porque quiero comprar uno nuevo, quiero vender un carro, una moto, una bici, un medio. Y alguien me lo quiere comprar, tú me lo quieres comprar. Nos ponemos de acuerdo, de bueno, yo te lo vendo a números así al azar, te lo vendo a 20,000. Ah, está bien. Pero si yo luego llego y digo, ¿sabes qué? No, te lo vendo a 30,000. No. Tú estás dejando de respetar lo que te habías obligado a hacer. Tú te habías comprometido a darme un precio y lo estás cambiando. Y yo ya no quiero entrarle a esa obligación. La sociedad se rige así. Sea que se trate de una transacción pequeña, como que se trate de algo complejo, ese es el deseo. Antes hablaba de la educación. Ahora, no es tanto de la educación pública o privada, porque uno diría, legítimamente, estamos en una universidad pública, que, bueno, pero es parte del Estado, no es parte de la sociedad. Pero en términos general, existen escuelas privadas. El punto es, nosotros, ¿dónde buscamos? Vamos por capas, a lo mejor podemos decir, no, mejor la escuela pública. Pero sabemos que hay una serie de proveedores privados que pueden atender a nuestra búsqueda de educación, a esa búsqueda de formación escolar. Que luego escojamos uno u otro, es una particularidad, pero nos queda claro que no la puede atender la familia y la buscamos más allá.
La obligación contractual determina también toda una serie de elementos importantes. Es decir, otra vez, espero que puedan seguir esa parte del planteamiento. Son cosas aparentemente obvias, pero tampoco tan. Que imaginemos un intercambio económico que podamos hacer. ¿Qué me puedes decir? Tú ve a tu fantasía. Creatividad. Cerveza. Ok. Se nota que estamos. Me parece una buena. Entonces tú vendes cerveza, yo la quiero comprar. Yo me comprometo a darte lo que cueste el Carvana o un Six o lo que sea. Pero te tomo ese dinero. Nos estamos obligando, yo. A ti te cambia algo. Digo, no a ti. No, está hablando de mí, no. En ese esquema de que yo y él nos estamos obligando, nos estamos comprometiendo a intercambiar un dinero por un producto. A ti te cambia algo. ¿Te produce algún efecto? ¿Estás obligado a hacer algo? Ese es un elemento central del contrato. Obliga a las partes. Hay algunos casos de contrato, porque cuando se trata no de comprar una cerveza, sino de una propiedad inmobiliaria, de grandes capitales, ahí sí es importante darle un régimen de publicidad, porque puede que alguna acción, tratándose de valores mayores, pueda tener alguna consecuencia sobre terceras personas, sobre terceras partes. Pero en general el contrato obliga solo a dos partes, sean dos individuos o dos organizaciones, pero no tiene algún efecto sobre los y las demás. Y ese es un punto clave, porque veremos que no siempre funciona así, que no siempre vive ese principio de obligar solo a las partes. Ya con la sociedad nos brindamos un poco más, nos podemos acceder a competencias, a conocimientos, a generar recursos económicos, intercambiarlos, pero hay necesidades, todavía hay algunas que siguen por no estar atendidas. ¿Puedes recordar la que dijiste hace unos minutos? No. Antes. Esa no es un gusto, pero no es una necesidad. La seguridad, perdón. La seguridad. Digo, tengo algunos amigos que decían que la seguridad, pero... Ahora, la seguridad lo podemos entender y declinar un poco para no. En dos sentidos. Un sentido, si nosotros pensamos a un espacio territorial delimitado con unos que podemos marcar físicamente y que recuerden que nosotros vivimos aquí. La seguridad, ¿cómo la podemos entender? La podemos entender en el sentido de dentro del territorio en que vivimos, interno. Por eso se usa interior. Y también la seguridad desde afuera. Porque si nosotros ponemos una raya para decir ese es nuestro territorio, y aquí estamos, bueno, pongo la raya acá, estamos nosotros, casi 20 personas. Por un lado, hay una necesidad de seguridad aquí adentro, no hagamos violencia entre los que estamos aquí, pero también, pues imaginemos que llega alguien desde afuera y nos quiera atacar. Eso es lo que, dándole un poco más de abstracción, corresponde a las dos ideas de orden público, es decir, la seguridad dentro del espacio físico en que estamos, y de defensa, no acaso defensa, porque se plantea la posibilidad de un ataque que venga desde afuera, la defensa militar. Y es ahí, y solo ahí, que interviene quien, ya saben dónde va a acabar ese cuento. Ahora, se fijan que cada organización se rige bajo un cierto principio, es lo que dijimos: obligación afectiva, obligación contractual.
¿Qué tipo de obligación está a la base del Estado, según ustedes? O por lo menos, si no se saben así con una palabra, traten de explicar cómo se ven aquí. ¿Cuál fue su pregunta? Perdón, ¿me puede repetir? ¿Cuál es el tipo de obligación sobre la cual se rige el Estado? Una y dos. El bien común. Básicamente lo mismo. El bienestar de la sociedad. Del bienestar no. Bien común podría ser, pero habría que aclararlo. A ver, salvaguardar la integridad del individuo. La obligación del Estado